Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto, tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, lo que nadie, a través de 95 estaciones de radio en todo el país, y también lo que nadie, estamos transmitiendo a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Nuevo México, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en este momento en Telefórmula, en Easy, canal 121, Sky, canal 157, Total Play, canal 161, Megacable, canal 153, en Dish estamos al aire en este momento en el canal 354, y también lo que nadie, para nuestros paisanos en Telefórmula, Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto en internet y en redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y en TikTok nos puede ver y escuchar en Radio-Fórmula. ¿Y hoy? Hoy es martes 9 de noviembre del año 2021. Han transcurrido 313 días y faltan 52 y termina este año. Corre la semana número 45. ¿Y de quién es santo lado este martes 9 de noviembre? Laura Pérez Cisneros, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿Cómo estás, querido Joaquín? Muy buenas tardes. Hoy celebra su santo Orestes, Teodoro y Eustolia. Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos, ¿sí? Hoy es cumple de Areli, querida Areli Gómez, te mando un abrazo. Muchas felicidades en tu cumple y a ver si ahí celebre, ¿no? Efren Llaver, muchas felicidades, don Efren Llaver. También es cumpleaños hoy de Gisela Rubio, aquí en compañera de Grupo Fórmula. Y si todo eso soy Lau, que decía, martes 9 de noviembre, ¿nos quieres decir de quién va a ser santo? Mañana, miércoles y 10 de noviembre. Con todo gusto, Joaquín, mañana celebra su santo León, Noé y Ninfa. Bueno, pues saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño, saludos a Salvador Escobar. En Telefórmula la saludo Ana Berta Coronado, muy buenas tardes, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Y bueno, esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Y en este momento, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y hasta verá en el correr de las próximas horas. El presidente está por regresar a México tras presidir esta mañana la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dirigió un mensaje, como lo adelantó, con el tema central de la lucha contra la corrupción. El presidente dijo que es el principal problema, la corrupción en el planeta en todas sus dimensiones, y llamó a la ONU a despertar de su letargo porque nunca es tarde para hacer justicia contra la marginación. Calificó de rotundo y doloroso fracaso la distribución de vacunas anticovid a través del mecanismo COVAX de la ONU. Y llamó la atención hoy ver al presidente, ¿sí? Tanto tiempo con el cubrebocas puesto en un evento público, se lo quitó para dar el mensaje. Aquí en México, padres de niños con cáncer bloquearon la terminal número 1 del aeropuerto de la Ciudad de México para exigir lo que están exigiendo siempre desde hace más de 3 años de gobierno: quimioterapias y tratamientos médicos oncológicos. Siguen las reacciones a la renuncia de Santiago Nieto anoche como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que era el principal aliado del presidente en su cruzada contra la corrupción. El presidente había calificado ayer por la mañana como un escándalo, como escandalosa, lo relacionado en torno a su boda en Guatemala. Pablo Gómez asumió anoche, inmediatamente le dio posesión del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Pablo Gómez, con una larga trayectoria legislativa, hombre de izquierda, fue presidente del Partido Comunista de México, fue dirigente
del movimiento estudiantil de 68, pues asumió ya la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera. En un momento voy a hablar con él. La Fiscalía General de la República pidió a la Interpol emitir ficha roja contra el director de Pemex, Carlos Treviño. El gobierno mexicano se da por notificado de que una jueza federal de Florida ordenó la extradición a México del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte. La Cámara de Diputados inicia esta tarde en comisiones la discusión del presupuesto para el año que viene. Ya están los recortes que había solicitado para el INE, le quitan pues el presupuesto para la consulta de revocación de mandato y para el Poder Judicial. La inflación fuera de control. Subió a 6.24% en octubre, su nivel más alto desde 2017. Este aumento fue impulsado por los precios que no suben, los combustibles. Ahora fue en Chiapas, donde un accidente carretero ha dejado hasta ahora 12 muertos y 3 heridos. 12 muertos. Continuamos. No, Laura Pérez Cisneros en el resto del mundo. De acuerdo con la agencia Reuters, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea una cumbre con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para la próxima semana en Washington. Estudios sobre salud revela que México registra las mayores cifras de mortalidad de los países de la OCDE, esto debido a la pandemia del COVID. La estadounidense Moderna ha solicitado en Europa que se autorice el uso de su vacuna anticovid para niños de 6 a 11 años. Crece la tensión entre Bielorrusia y Polonia por los miles de migrantes que buscan a como dé lugar cruzar a territorio polaco. Activistas exigen a Facebook, Twitter y Google poner candados contra contenidos falsos sobre el clima como los utilizados sobre la pandemia. México, Guatemala, Honduras, Perú y Colombia protestan contra la venta de bienes culturales prehispánicos en Francia, producto del saqueo. En un momento le doy todos los detalles. Bien, pues vamos con toda la información de este martes 9 de noviembre. La noticia está en Nueva York, la intervención del presidente López Obrador en las Naciones Unidas al presidir la sesión del Consejo de Seguridad, que fue un discurso cuidado, elaborado, debo decir que bien leído, una intervención muy diferente, por fortuna, a otras que había tenido, donde improvisó nada. Hoy hizo propuestas y usó el cubrebocas, y le fue bien al presidente, debo decirlo, pero hoy le fue bien al presidente. Sara Pablo, tú estás en Nueva York. Joaquín, en su discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un plan mundial de fraternidad y bienestar. Además, hizo una dura crítica a la ONU, dijo que no ha hecho nada sustancial por los pobres y envió un mensaje a migrantes. Los detalles más adelante. Gracias, Sara Pablo. Laura Cardoso, te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Y son los niños de la calle los que están expuestos a todos los peligros, al margen de todos sus derechos, sin educación, sin acceso a la salud y sin alimentación y menos casa. Y así viven por lo menos 3.3 millones de niños en México y se espera que al término de este año engrosen esas filas 1,5 millones más. Los detalles adelante. Maru, te escucho. ¿Qué hay con el presupuesto? ¿Qué novedades hay? Porque todo indica que ya estarían por discutirlo hoy en comisiones, pero no lo sé, tú sí. Estoy en la Secretaría de Gobernación porque hasta acá se trasladó la discusión, Joaquín. Por lo menos el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, se encuentra reunido con el secretario de Gobernación. Los coordinadores de PRI y PRD están en San Lázaro, pero al parecer después de la reunión de la Junta de Coordinación Política fue tan áspero el debate, tienen que aceptar por lo menos alguna de las propuestas que propone la Alianza por México y por ello el inicio de la Comisión de Presupuesto programada para las 9 de la mañana, 10 de la mañana, se trasladó a las 2 de la tarde, pero todo iniciará hasta que concluya aquí la reunión en Gobernación. El avance. Gracias, pues vamos, Morena tiene los votos suficientes con el Verde y el PT para aprobar el presupuesto en comisiones y en el Pleno. No sé qué estarán negociando. La verdad, no sé, porque Morena no tiene nada que negociar. No necesita ni al PRI, ni al PAN, ni al Movimiento Ciudadano, ni al PRD. Tiene la mayoría simple para aprobarlo. No sé, por eso digo, no sé qué están discutiendo. Y ya va a despachar a partir de hoy. Esta mañana despachó ya Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a la renuncia de Santiago Nieto. Te escucho. Voy contigo, Óscar Zúñiga.
Joaquín, a partir de este martes despachará en la oficina de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, quien retomará el trabajo de investigación que se venía desarrollando sobre diversos asuntos. Joaquín. Omar Aguilar, ¿qué hay? ¿Qué tal, Joaquín? Gracias. Buenas tardes. Lanza Morena su convocatoria para los aspirantes a las 6 gubernaturas a disputarse en el 2022. El registro de los aspirantes a ocupar las candidaturas de Morena a estas gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo o Tamaulipas se realizará los días miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de esta misma semana aquí en la Ciudad de México. El reporte y los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias. ¿Qué tal la vergüenza de Manuel Espino, el expresidente del PAN? Se fue a trabajar con la 4T, ahora pidió licencia porque quiere ser candidato allá en su tierra y pidió su afiliación a Morena. Y se la van a dar, por supuesto, porque aquí ya es como el bautizo, ¿sí? Es el perdón de sus pecados. Andrea Meraz, mientras tanto en Tijuana, ¿cómo ha ido el cruce tras la apertura de la frontera? Joaquín, buenas tardes. Mientras México y Estados Unidos reactivan sus economías abriendo la frontera hacia todos los turistas, en el único punto donde no se ha podido hacer este ejercicio es en el Chaparral, donde permanece un campamento migrante. Son 700 personas las que viven aquí, en su mayoría mexicanos, y también más de 300 menores de edad. La historia más adelante. Gracias, Héctor Herrera. El Instituto Nacional de Migración está confirmando, Joaquín, que el periodista británico Stephen Sweeney fue retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante 2 días antes de ser devuelto a Europa. Aseguran que no cumplía con los requisitos para ingresar al país. Pues, ¿cuáles son los requisitos para ingresar al país a un ciudadano británico? Ni siquiera la visa, porque no hay visas. Lo tuvieron detenido 2 días, decían retenido, no, lo tuvieron detenido al periodista 2 días en el aeropuerto porque no cumplía los requisitos. No traía pasaporte. Debe tener pasaporte porque si no la compañía aérea no lo deja subir al avión. Entonces, ¿qué requisitos no cumplía para entrar al país? ¿Y qué requisitos permitieron que el Instituto Nacional de Migración lo tuviera detenido 2 días en el aeropuerto? ¿O de quién se trata? ¿O qué es? Esto nunca había sucedido en México, que tuvieran retenido 2 días a un periodista extranjero en el aeropuerto y que lo regresaran a su país. De esto no hay antecedentes. Voy a los anuncios. Y después de los anuncios, le decía, voy a hablar con Pablo Gómez, el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Carla Humphrey desmiente la respuesta a un tuit de una cuenta fake que le dio al senador Félix Salgado, pero del tuit del senador Félix Salgado sí es cierto. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Todo lo que está ocurriendo en México y en el resto del mundo, López Dóriga lo tiene para usted. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Contigo, Javier Navarro. Los papás de los padres de niños con cáncer bloquearon hoy la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Para qué? Pues para pedir las medicinas oncológicas que no les ha entregado el gobierno, a pesar de que el gobierno ha dicho de una y otra vez que ya las compró, que ya las distribuyó y que ya están a mano. Te escucho. Sí, Joaquín, padres de niños con cáncer salieron a manifestarse nuevamente y otra vez cerraron el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que harán consecutivamente cada semana, informan en paralelo a la conferencia del martes por la salud, hasta que las autoridades del gobierno federal puedan asegurarles que ya no se tendrá el problema del desabasto de medicamentos para el tratamiento de sus hijos. Héctor Herrera, efectos de la pandemia. Especialistas de la Universidad Nacional aseguran, Joaquín, que la pandemia ha provocado también un mayor consumo de alcohol y de sustancias tóxicas durante esta pandemia. Sustancialmente alcohol, tabaco, pero también drogas ilegales. Bueno, Leonel Palacios, este accidente terrible. Joaquín, buenas tardes, reportando el trágico accidente suscitado el día de hoy por la madrugada en el tramo federal Catazajá-Palenque, entre 2 unidades tipo Urban, arrojando un saldo de 12 fallecidos de identidad desconocida y 3 lesionados de nacionalidad hondureña. Fueron trasladados al hospital de Palenque. Por cierto, la Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Ampliamos la información más adelante. Gracias, Lupita Tomás. Sigue avanzando la caravana migrante.
Joaquín, la caravana migrante salió de Chahuites a Tapanatepec, esto todavía en territorio de Oaxaca. Después irán a Coatzacoalcos, Veracruz, donde se sumará otro contingente y buscarán llegar a Sonora para ingresar a Estados Unidos a través de Arizona. La información con detalle más adelante. Gracias. Y voy a ir contigo, Juan Antonio Jiménez, pues que le niegan el amparo a Billy Álvarez, el que era el dueño de Cruz Azul, aunque sea una cooperativa, y a su hijo. Y ya puede ejercer la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México las órdenes de aprehensión. Te escucho. Un secretario en funciones de juez del Juzgado 10º de Distrito de Amparo en materia penal les negó el expresidente de la cooperativa de la Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, y a su hijo, Guillermo Robin Álvarez, el amparo contra la orden de aprehensión que hay en su contra, por lo que la Fiscalía Capitalina no tiene ya impedimento para detenerlos. Los detalles, Joaquín, más adelante. Leopoldo Espejel, este asesinato, esta ejecución aquí en Naucalpan. Joaquín, la noche de ayer el representante de la Fiscalía Mexiquense en el Grupo de Inteligencia Operativa Valle de México, Juan Cruz Guardián, fue víctima de un ataque a tiros cuando circulaba a bordo de un vehículo oficial por calles de la Colonia Independencia en el municipio de Naucalpan, donde el funcionario perdió la vida. Joaquín. Gracias, no perdió la vida, insisto. Lo mataron, lo asesinaron, lo ejecutaron. Estas formas, perdóname, eres muy buen reportero, Leopoldo Espejel, pero estas formas como que atenúan la gravedad del caso. Cuando me dicen, perdieron la vida 6 personas que fueron ametralladas. No perdieron la vida. Se las arrebataron, los mataron, los asesinaron. Hablando de esto, Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Joaquín, te saludo con mucho gusto. El fiscal central en Baja California, Irán Sánchez, declaró que los pleitos en las calles, en las esquinas de Tijuana, tienen que ver con un enfrentamiento entre narcomenudistas del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Por cierto, Joaquín, fue asesinado un exdelegado municipal y exdirigente de gasolineras y fueron detenidos en varios operativos hombres con armas largas. Los detalles te los platico más adelante. Gracias, Laura Cardoso. No me puedo creer esta propuesta para proteger a Claudia Sheinbaum, que quien suba un meme de Claudia Sheinbaum puede ir a la cárcel 3 años. No me lo puedo creer, ella lo tiene que desmentir. Te escucho. Hola, Joaquín, y hoy la diputada local del PAN América Rangel denunció que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum la quiere meter a la cárcel por un meme que puso en redes sociales, y es que la diputada de Morena, Xóchitl Bravo, presentará un punto de acuerdo para encarcelar por 3 años a quien haga y publique memes en contra de la jefa de gobierno. Los detalles adelante. Es lo único que falta, sí, es lo único que falta en un régimen que a veces tiene expresiones totalitarias. No que nada con la libertad de expresión. ¿Cómo puede permitir que Claudia Sheinbaum, que una compañera de su partido, está promoviendo un punto de acuerdo para castigar con 3 años de cárcel a quien suba un meme de Claudia Sheinbaum? Claudia, tienes que responder y desmarcarte de esto y bloquearlo e impedirlo. Voy contigo, Óscar Zúñiga. ¿Qué pasó? Joaquín, debido a un banco de niebla originado la mañana de este martes, se tuvieron afectaciones en 45 vuelos nacionales que tuvieron retrasos en sus itinerarios. De estos, 19 fueron enviados a terminales alternas y 1 fue cancelado. Joaquín. Gracias, muy buenas noticias para los peregrinos guadalupanos que el año pasado no pudieron ir a la Basílica de Guadalupe por la pandemia, estuvo cerrada. Este 12 de diciembre va a estar abierta y ya están empezando a organizar las peregrinaciones. Te escucho, Raquel Flor. Joaquín, la Basílica de Guadalupe se mantendrá abierta para la celebración de la aparición de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, adelantó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Dijo que se reunirá con el rector de la Basílica, Monseñor Salvador Martínez, para acordar los detalles del desarrollo de este evento. Joaquín. Gracias. Y voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Ford. ¿Qué tal, Joaquín? El patrón de circulación del viento seco y estable con cielos despejados en la mayor parte del territorio nacional. Los ciclones tropicales Sandra y Terry en el Pacífico se han debilitado en depresiones tropicales. Temperaturas por arriba de 30 grados centígrados en todo el litoral del Pacífico, desde Baja California Sur hasta Chiapas, y en el Golfo de México desde Tamaulipas hasta Tabasco y Campeche. Joaquín, muy buenas tardes. Y gracias, ingeniero Hernández Unzón. Lo que tú tienes, Laura Pérez Cisneros, es en el resto del mundo. Gracias, Joaquín. Y no es una fake news. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre un desabasto de jeringas que podría retrasar la vacunación anticovid en el mundo. En Reino Unido ha sido instaurada la obligatoriedad de vacunación contra el COVID-19 al personal sanitario público de primera línea, esto con la advertencia de perder su empleo. La OEA urgió a sus miembros a actuar ante las ilegítimas elecciones en
Nicaragua, que mantendrán en el poder al dictador Daniel Ortega para otros 5 años. La Cámara de Diputados de Chile aprobó un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, esto por la venta de una minera en paraísos fiscales que reveló los llamados papeles de Pandora. Ahora, este asunto pasará al Senado. Analistas medioambientales alertaron que el calentamiento global alcanzará los 2.4 grados a pesar de los compromisos alcanzados en la COP26 en Glasgow. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura. Esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 20 pesos con 32 centavos. Ha recuperado 60 centavos de hasta los 20, casi 90 que llegó a estar hace 10 días. 20.32 el interbancario en el mundo. En ventanilla se vende en 20.67, en bancos hasta en 20.80. El euro en el mundo se vende en $1 con 15 centavos. En México, un euro se vende en 24 pesos con 19 centavos. Y el petróleo, Héctor R. El precio del barril de petróleo se ubica, Joaquín, ya en $76.63 el barril. Tiene un comportamiento positivo de 96 centavos de dólar. Y bueno, pues todavía se ubica $34.53, arriba de los 42.1, que es el precio de referencia para este año. Gracias, Héctor. Yo lo quiero invitar como todos los días. Gracias. Muchas gracias, la hora del café. Yo lo quiero invitar como todos los días a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Lo sabes, muy fácil. Lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de México. Ahí está la nota. Si Biden planea una reunión presencial con López Obrador y Trudeau la semana que viene en Washington. Así que ahí va otra vez el presidente a Washington a su tercer viaje. Le recuerdo que tiene la información en tiempo real, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, lopezdoriga.com. Le invito a que se integre a la comunidad en Facebook. Soy Joaquín López Dóriga. También le invito a que se integre a la de Instagram. En Instagram soy López Dóriga. Le invito a que se suscriba al canal de YouTube López Dóriga. Llevamos ahí por ahí cerca de los 250,000. Y por supuesto le recuerdo que toda la información está en Telegram, en Spotify, en Amazon Music. Y le invito, eso sí, ya sabe, a que se integre a que forme parte de esta incontenible, de verdad incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga, y que en esta tarde de martes 9 de marzo de este año de 2021 le voy a tener a usted todo esto. Esto y más, mucho más. Hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7.940.000 seguidores. ¡Feliz martes! Ahora lo recuperamos a Mauro Lozano. Bueno, pues por instrucciones del presidente López Obrador, anoche el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a la salida de Santiago Nieto. Yo conozco a Pablo Gómez básicamente pues desde el 68, uno de los más importantes dirigentes del 68, fue dirigente del Partido Comunista. Toda su vida ha sido un hombre de izquierda, toda la vida. Nunca ha transitado por otro lado que no sea la izquierda, y quiero decirle que como legislador, voy a repetir aquí lo que he dicho muchas veces, quizás sea uno de los legisladores mejores, el mejor tribuno y sobre todo más aplicado en lo que tenía que hacer en las tareas. Y a mí me da mucho gusto, Pablo, que me hayas aceptado esta llamada y te deseo mucho éxito en esta nueva encomienda. Yo creo que es la primera encomienda de gobierno que tienes, ¿no, Pablo? No recuerdo otra. Así es. Bueno, Joaquín, en primer lugar, quiero agradecer tus palabras, que para mí son importantes porque me alientan a continuar en lo que estamos. Sí, es la primera vez que yo tengo un cargo en la administración pública. Mis cargos sí. En el Estado han sido legislativos y como profesor, pero bueno, pues eso no cuenta, porque son trabajos en la universidad, aunque la universidad sea del Estado. Pero yo estoy muy interesado en esto porque, tú sabes, yo tengo un libro que se llama Los gastos secretos del presidente. He trabajado mucho en los temas de la corrupción y del combate a los métodos, a los instrumentos de lo que yo llamo el Estado corrupto, que es un mecanismo que no existe en muchos países, en que la corrupción se convierte en un instrumento primordial
de la función de gobierno. Eso fue lo que ocurrió en México. Y como todo fenómeno económico y político, se tiene que ampliar todo el tiempo. El Estado corrupto no puede mantenerse estático, tiene que estar incorporando a más y más gente, porque de lo contrario genera una crisis que no puede gobernar. Tiene que ir ampliándose, ensanchando su acción. Eso fue lo que pasó en México, pues probablemente a partir de los años 50 del siglo pasado, y llegó al sexenio anterior pues con una relevancia grande que no tenemos más que pues todavía indicios muy claros, inconfundibles, claro, pero yo creo que no hemos todavía logrado profundizar lo que pues finalmente va a ocurrir a través de una lucha que hay que continuar. Y hubiera sido también pues un darle la vuelta que una vez que llegamos al poder, entonces no asumimos las responsabilidades que nos pueden conducir a contribuir mejor para realizar todo lo que hemos planteado durante tantas décadas, ¿no? Yo comentaba esta mañana, Pablo, estoy hablando con Pablo Gómez, el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Se ha hablado muchas veces, ¿no?, del fiscales de hierro. Yo les decía esta mañana, con Pablo Gómez vamos a conocer un fiscal de super hierro, porque te conozco, Pablo, dice que en esto eres intransigente, vamos. Bueno, lo que ocurre es que, ¿cómo se puede ser transigente cuando estás, por ejemplo, investigando la utilización de recursos públicos y el reparto de recursos públicos dentro de un sistema de reparto? Pues ¿quién puede ser transigente? Pues alguien que está interesado en entrarle a eso, ¿no? Pero si no estás interesado en entrarle a eso, sino de acabar con el fenómeno, pues no se puede transigir, ¿no? Pero porque la palabra intransigente siempre es un poco negativa, es como un defecto. No, yo lo hago como un reconocimiento, vamos. Sé que eres intransigente en muchas cosas, lo has sido a lo largo de la vida, ¿sí? Pero en esto, vamos, vuelvo a decir de otro modo, intratable, pues. Vamos. Pues yo pienso que no debe haber un momento de tregua cuando ya empezamos, porque esta es una lucha. Antes la dábamos pues impulsando leyes, impulsando ciertas reformas, haciendo libros, haciendo denuncias, etcétera, etcétera. Pero ya que estamos en el poder, pues no solamente es eso, ya, acciones directas. Hay que usar el poder para ir en contra del estado de corrupción. Pablo, tú has hablado con Santiago Nieto porque tendrá que haber un proceso que llaman de entrega-recepción, ¿no? Sí, naturalmente, ya estuve con él esta mañana y ya no hay ningún problema, está todo arreglado. O sea, ya se hizo esta entrega-recepción. No, el entrega-recepción lleva días, ¿no? Sobre todo cuando es algo que no es una situación inesperada, ¿no? Las cosas se pueden hacer muy rápido cuando hay un cambio ya anunciado, ¿no? Pero en este caso no, pues tiene que llevar días. Pero ya el inicio formal ya. Santiago no tiene que estar ahí atendiendo estos asuntos. El que tiene que estar ahí soy yo. Sí, sí. Oye, Pablo, ¿cómo te dijo el presidente que te ibas a la UIF? No me lo dijo él. Él estaba de viaje. Estaba en Nueva York. Pues no sé en qué situación estaba en qué momento del viaje. Sí, ahí estás. Me lleva. Se cortó. Bueno, déjeme poner los anuncios y regreso con Pablo Gómez. Se cortó la llamada desde la UIF. Continuamos. Bueno, ahorita regresamos con Mau Lozano. Pablo, se cortó la llamada. Te preguntaba, el presidente sí estaba de viaje, pero dio la instrucción para que, supongo que el secretario de Gobernación te informara y te diera posesión, ¿no?
Sí, bueno, primero me preguntó si aceptaba, inmediatamente le dije que sí, que con gusto, y ya, avanzamos. Hoy en la mañana estuve ahí en la unidad de inteligencia, viendo las cosas que van a continuarse, y ya, mañana haremos la primera reunión de todo el gabinete con los directores, y vamos a continuar. Hay muchísimo trabajo ahí. No, vaya que sí hay. ¿Ya te actualizó de algunos de los pendientes Santiago Nieto, quizás de los más urgentes, o vas a ir tú en esta etapa de recepción? Bueno, la recepción se va a hacer, no sé cuánto vaya a durar, unos días, pero mientras se hace la recepción se está trabajando todo el tiempo. Eso sigue. En los asuntos, nada se interrumpe, todo continúa. Ya después veremos los agregados, que pueden ser algunos, ¿no? Pues inevitablemente, Pablo. Pues sí, así es, y continuar y darle fuerza. Sí hay asuntos ahorita importantes en las actividades relevantes que está llevando a cabo la unidad, pero el trabajo es muy grande. Mira, hay una parte que se conoce poco, que es la lucha en tribunales. Se desconoce totalmente. Totalmente. Y entonces son miles. Yo tenía en la Cámara 3,000 amparos contra la ley de remuneraciones. Son la unidad de inteligencia financiera tiene 2,000 amparos en curso, juicios. Tienen que atender miles de juicios. Es una cosa bárbara. Y además el gobierno nunca ha sido un buen litigante, Pablo. Bueno, porque daba órdenes. No se acostumbró a hacer el litigio, ¿no? El sistema mexicano pues era de un gobierno que tenía una gran influencia, por decirlo así, de manera pues leve, sobre el Poder Judicial. Y tenía el mando instrumental directo del Ministerio Público, ¿no? Entonces, pues es que era otra cosa. Vivimos otra circunstancia nacional en este momento. Oye, Pablo, vas a tener una relación intensa con el fiscal general de la República, el doctor Gertz Manero. ¿Tu relación con él cómo es? Porque la de Santiago, te lo dije a él, por eso lo comento aquí, pues no era muy buena. Pues yo espero tener una relación tan buena como la que hemos tenido. Cuando yo estuve de presidente de la sección instructora, tuvimos asuntos en los que era necesario su concurrencia, su ayuda, su participación, y él aceptó y ayudó, colaboró bien. En algunos temas, incluso legislativos, también hemos coincidido. Tenemos muy buena relación, no tenemos ningún motivo de lejanía o de rencilla, mucho menos, ¿no? En fin, Pablo, pues ya seguiremos hablando a lo largo de tu gestión, porque pues van a salir muchas cosas de esa unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Así es. Gracias por la entrevista, Joaquín. Te mando un abrazo, Pablo, y felicidades. Gracias. Que estés muy bien. Es Pablo Gómez, el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo le quiero hacer un reconocimiento desde aquí a Santiago Nieto, un hombre siempre comprometido con lo que tenía que hacer. Y lo que hizo, lo hizo bien. Se dieron esas circunstancias y el presidente tomó la decisión de que se fuera, él de renunciar. Y si quiero, mire, porque me gustó, le quiero leer el tuit que subió Santiago Nieto, porque sí, es de esos tuits que no se dan. Dijo, esto lo subí hace 15 horas, anoche pues. Antes de que pudiera afectarse el proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente,
preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF. Mi lealtad es con el presidente. Mi amor es para Carla Humphrey. ¿Qué tal? Y después Carla Humphrey le contestó: mi amor absoluto, incondicional es para ti, Santiago Nieto. Eres sin duda lo mejor que me ha pasado en la vida. Un hombre leal, admirable e íntegro, y un ser humano excepcional que siempre busca ayudar y apoyar a quien lo necesita. Esto fue el diálogo entre Santiago Nieto y Carla Humphrey, pero me encantó esa parte. Mi lealtad es con el presidente López Obrador. Mi amor para Carla Humphrey, su esposa. Y voy contigo. Tienes más información, mucha más información con Laura Pérez Cisneros. Adelante. Gracias, Joaquín. El presidente regresa a México después de encabezar esta mañana la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que preside nuestro país. Dirigió un mensaje con el tema central de la lucha contra la corrupción. Dijo que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones y llamó a Naciones Unidas a despertar de su letargo, porque después nunca es tarde para hacer justicia contra la marginación. Calificó de rotundo y doloroso el fracaso de distribución de vacunas anti-COVID a través del mecanismo COVAX. El presidente Joe Biden planea una cumbre la próxima semana presencial con el presidente López Obrador y el premier canadiense Justin Trudeau, de acuerdo con la agencia Reuters. Mientras tanto, padres de niños con cáncer bloquean la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, esto por falta de tratamientos y terapias. Pablo Gómez asumió la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda tras la renuncia de Santiago Nieto. Pablo Gómez dijo en este espacio que no habrá tregua en la lucha contra la corrupción y que se usará el poder para acabar con ella. El Congreso de Chile aprueba llevar a juicio político al presidente Sebastián Piñera, implicado en los llamados Pandora Papers. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura. Y voy contigo, Sara Pablo. Tú tienes la crónica de la visita brevísima, sí. Llegó anoche, ya se está por regresar, del presidente López Obrador a Nueva York, y que le digo que ya el presidente Biden acaba de decir hace un momento que la semana que viene quiere hacer una reunión tripartita, de aquellas que se hacían de los tres amigos, sí, el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá y el presidente de México, y que la quiere que sea y presencial y la semana que viene. Así que el presidente, otra prueba de COVID y ahora de regreso a Washington, pero esta vez con Biden. Tú tienes la crónica de hoy, Sara Pablo, que al presidente, debo decirlo, le fue muy bien. Te escucho. Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Concluyó esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Nueva York, una visita de menos de 24 horas en la que grupos de mexicanos que se encuentran aquí en Estados Unidos, de varios estados de la Unión Americana, pues se trasladaron aquí a Nueva York para darle la bienvenida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde anoche que llegó, lo recibieron con música, con cantos, incluso pues le cantaron las mañanitas porque cumpleaños el próximo sábado, 68 años, y ya el presidente en este momento está en el aeropuerto para regresar a la Ciudad de México hoy por la tarde. Por lo pronto estuvo esta mañana saliendo de su hotel a las 8:30, se encontró con estos simpatizantes que también lo esperaron. Él caminó algunos pasos para saludarlos, ya protegido por el servicio secreto. Una mujer incluso pues intentó acercarse, casi lo logra, pero fue detenida por elementos del servicio secreto, y bueno, pues el presidente pidió que la dejaran, se retiró, participó en el Consejo de Seguridad, tuvo una reunión con el secretario general de la ONU. Después de que salió de estas instalaciones, fue a la residencia del embajador Juan Ramón de la Fuente y de ahí al aeropuerto. Vamos a ver y escuchar parte de la jornada del día de hoy. Declaro abierta la sesión número 8900 del Consejo de Seguridad. Ante representantes de los 15 países integrantes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un plan mundial de fraternidad y bienestar.
Explicó que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar para la creación de una estructura requerida para este plan mundial y desde el año próximo hacer un censo de los más pobres, así definir la entrega de apoyos de manera directa, becas y pensiones similares a los que otorga su gobierno. Un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. Se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta. Una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial. Y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. Dijo que así se podría obtener un fondo anual de aproximadamente $1 billón para financiar este tipo de acciones ante el secretario general Antonio Guterres, con quien se reunió previamente. El presidente López Obrador hizo una dura crítica sobre la labor de las Naciones Unidas. Dijo que no ha hecho nada sustancial en beneficio de los más pobres y propuso que se apliquen programas similares a los de su gobierno. Es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo y salga de la rutina con más decisión, profundidad, con más protagonismo, con más liderazgo. En su discurso de casi 21 minutos ante representantes de los 15 países que integran el Consejo de Seguridad, el presidente López Obrador tachó de fracaso el mecanismo COVAX, mediante el cual la ONU iba a garantizar la entrega de vacunas contra el COVID. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. Mientras continuaba la sesión del Consejo de Seguridad, el presidente López Obrador colocó en sus redes sociales un mensaje grabado para los migrantes que se reunieron en un parque con una pantalla gigante. Desde ahí observaron este discurso. El presidente se comprometió a hablar con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para insistirle en la necesidad de regularizar la situación de millones de migrantes. Dijo que regresará a Estados Unidos para reunirse con ellos en las plazas públicas. Él tiene el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes. Con imágenes de Alejandro Elizalde en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Nueva York. Y bueno, pues ante estos cientos, eran unos 400 personas, los simpatizantes del presidente López Obrador, quienes se encontraron con una decena también de integrantes de Frena, este movimiento que protesta en contra del presidente de la República. Hubo ahí algunos gritos, una confrontación, sin que el tema pasara a mayores. Se ha informado que se trabaja que hay conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo esta cumbre de líderes de América del Norte en Washington, y que seguramente el presidente dará mañana mayor información. Joaquín. Gracias, Sara Pablo, muy bien por tu crónica, nos vemos mañana. Y voy a ir contigo, Carlos Pena. Hoy es martes y traes un tema muy interesante. Adelante, te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Así es, como bien lo comentas, es martes de números. Hicimos una encuesta a nivel nacional con respecto a la apertura ayer de la frontera entre México y Estados Unidos, donde ya podemos entrar de vía terrestre.
Y lo que hicimos fue preguntarle a la gente qué tanto va a beneficiar esta apertura tanto a los habitantes de la frontera como a México. Y el primer dato que me gustaría comentarte y compartir es el 86% de los entrevistados nos dice que esta apertura a la frontera va a beneficiar principalmente a los habitantes de la frontera. Un 78% dice que va a beneficiar a la economía de México esta nueva apertura a partir de ayer, aunque es con ciertas restricciones, tienes que estar vacunado, tienes que llevar también tu prueba COVID, pero ya podemos pasar por vía terrestre. 77% de los mexicanos nos dice que va a beneficiar a las personas que viven en Estados Unidos y 73% nos dijo que va a beneficiar principalmente a la economía, que personalmente es en lo que creo que más va a beneficiar la apertura terrestre a turismo de alguna manera o actividades no esenciales la frontera. Pero un dato que me gustaría compartirte, y este es el dato que vamos a platicar. Hice la pregunta de si estaría dispuesto a llevar a sus hijos menores de 18 años. Recordemos que en México todavía no está permitido la vacuna abierta para niños entre 12 y 18 años. Si estaría dispuesto o no a llevar a sus hijos a vacunar a Estados Unidos. Tú ayer incluso dabas la nota de que mucha gente estaba considerando cruzar solo a vacunar a sus hijos. Pues la mitad de los entrevistados, más allá de tener las posibilidades económicas o no, les gustaría llevar a sus hijos menores de edad a vacunarse a Estados Unidos. Joaquín, esto un poco nos habla de la necesidad o preocupación de los padres de familia por vacunar a sus hijos o de lo importante que sería poder vacunar a los menores de edad en México. Pero 1 de cada 2 mexicanos le gustaría, de ser posible, poder llevar a sus hijos a Estados Unidos a vacunar. Y el dato, que es la polarización del país, que lo hemos platicado en muchísimas ocasiones. Resulta que quienes más están de acuerdo con esta posibilidad de llevar a vacunar a sus hijos son personas que están en desacuerdo con el presidente, por ejemplo, con afinidad panista, que están en desacuerdo con la manera en cómo está gobernando el presidente, de afinidad priista. Y quienes menos de acuerdo están con llevar a sus hijos a vacunar son precisamente las personas de afinidad con el partido Morena y las personas de afinidad con el presidente o que están de acuerdo con su gobierno. Es decir, un país polarizado más allá de si quiero o no quiero vacunar a mis hijos, tiene que ver mucho también con la identidad partidista que tenemos cada uno de nosotros, Joaquín. Pues sí, pero también todos queremos llevar, los padres quieren llevar a vacunar a sus hijos, y en México no solo nos van a vacunar a menores de 5 a 12 años, sino con el recurso que presentó ayer el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, tampoco van a vacunar a menores de 12 a 18 años. ¿Por qué? Pues porque o no tienen vacunas o no tienen dinero para comprar, o porque no quieren, o porque dice el doctor Alcocer que él no vacuna a sus nietos. En fin, gracias, Carlitos, nos vemos el viernes hablando de esto de la pandemia. Así es, querido Joaquín, te mando un abrazo. Que estés muy bien, Carlos Pena, director de T-Research. Yo voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios, pues nada, que la Cámara de Diputados aplaza para mañana la discusión en comisión, ¿sí?, del presupuesto, ya no diga del pleno. Tiene que estar aprobado el próximo día 15. Matan a tiros en Naucalpan, aquí en Naucalpan, donde la gente se juega la vida, a un funcionario de la Fiscalía del Estado de México. Y una diputada de Morena quiere proponer al Congreso local meter a la cárcel 3 años a quien publique un meme o a quienes publiquen memes de Claudia Sheinbaum. Lo que Claudia Sheinbaum debe atajar ya. No debe esperar para mañana, no, Claudia. Ya hoy. Si el día tiene 24 horas, continuamos. Bueno, pues nadie mejor que tú, Carlos, para hablar del gran Froilán López Narváez, que falleció el sábado. Un hombre extraordinario, generoso, a más no poder. Promotor de la rumba, mejor de sus libros, La Rumba es Cultura, mejor de su último cumpleaños. La pasamos muy bien. Y querido Carlos, tú fuiste un acompañante, pues toda la vida prácticamente, Carlos. Carlos Marín, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Fíjate que sí, y fuimos hermanando la relación a partir de nuestra salida de Excelsior en 1976 y mucho más a partir del 99, en que dijimos adiós al semanario del que fuimos cofundadores, y fíjate lo que son las cosas, sus acciones de ese semanario
se las cedió a Froilán Vicente Leñero, las mías se las cedí a don Julio Scherer. Y pues yo no sabes cómo he lamentado la muerte de Froilán, porque pues perdimos, Joaquín, a ti te quería mucho, a un hombre sabio, muy, muy avesado en los resquicios de la inteligencia y hasta del psicoanálisis y de las interpretaciones de 1000 temas. Él leía, por ejemplo, mucho ciencia y casi no recuerdo ninguna conversación que fuera banal o inútil con el queridísimo Freud, profesor de varios personajes afamados, una de ellas, la gran escritora Ángeles Mastretta, y muchísimos otros en sus clases, tanto de la Prepa 6 como de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y fíjate, pese a la relación que tuvimos tan entrañable, nunca nos hablamos de tú, Joaquín. Bueno, eso sucede. Mira, estoy retomando lo que dice Ángeles Mastretta ahora que las mencionas, lo que dijo. Murió el profesor Froilán López Narváez, el maestro de tantos, el hombre que nos enseñó la importancia del valor, la verdad y la belleza. Tendremos siempre un lugar en la memoria que se emocionará al recordar. Sí, cómo no. Y además sabes que se le aprendía mucho a Froilán. A mí, por ejemplo, me hizo la luz al decirme, cosa que creo absolutamente que es cierto, que el periodismo es más verosímil que verdadero. Fíjate qué interesante y qué cierto es esto. Entonces yo me despojé de la idea aquella romántica de que los periodistas decimos la verdad, porque realmente nos ocupamos de verdades periodísticas, solo de verdades periodísticas, no de verdades científicas, filosóficas, teológicas. Ves que hay verdades hasta esotéricas. Oye, ni históricas. ¿Qué? Ni verdades históricas tampoco. No. En el caso de las verdades históricas, por cierto, en las cosas jurídicas sí se emplea el término, pero pues aguas con la verdad absoluta. Gracias a Froilán, fíjate, Joaquín, con un tocayo mío que pues creo que respetamos mucho, que es Carlos Payán. Alguna vez coincidimos en una charla, en un auditorio, y gracias a Froilán yo hablé de esto, de las múltiples verdades, y Payán se aventó una definición maravillosa en apoyo de lo que decía yo, que a su vez se lo debo a Froilán, y dijo: la verdad es siempre sospechosa. Mira. ¿No? Y si quitas las verdades científicas de las ciencias exactas todas, o de las ciencias médicas, pues la verdad es que todas las demás son tan relativas como todo, pues como todo en el universo, querido Joaquín. Mi querido Froilán, rumbero, con una serie de características. Yo me divertía diciéndole que vivía todas las contradicciones: marxista, guadalupano, rumbero, académico. Le gustaba mucho leer, por cierto, en inglés, en francés, y como el querido Monsiváis vivía en la colonia Portales, y yo me burlaba de ellos diciendo que en realidad pues seguramente tenían tren subterráneo para llegar a sus casas, los
tachaba de jugar a clase medieros, pero que en realidad eran pudientes. Y lo cierto es que no. Y pues, ¿qué te voy a decir del gran Froilán Mario López Narváez? Fíjate, pues, sus siglas eran las del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN. En fin, querido Carlos, pues ya, yo quería que tú lo recordaras y que lo recordáramos juntos. De plano, su último cumpleaños pues fue como una despedida finalmente, ¿no, Carlos? Y ya venía el 82 a finales de este mes, por ahí del 29-30, y él me decía, ya viene mi cumpleaños, yo le decía, pues ni que fuera la batalla del 5 de mayo, Froilán, dígame, precíseme el día. Muy amigo de celebridades como Willy Colón, Tania Libertad, María Rojo, del querido Miguel Nieto, dueño del Salón Los Ángeles, a donde llevaba a sus alumnos a bailar, y otros antros maravillosos, porque decía, el que no baila, baile, que se salga de mi grupo. A su clase en la Prepa 6 llegó, un día le cayó el rector Narro, Joaquín. En fin, ¿qué te voy a decir del gran En fin, pues lo recordaremos por siempre, querido Carlos, y te mando un abrazo y nos vemos el viernes en Joaquín. Marín de doping, güey. Gracias, querido Carlos, te abrazo, gracias por este recuerdo del gran Froilán. Te mando un abrazo. Gracias. Y yo voy a los anuncios. Que estés muy bien, y después de los anuncios, pues nada, que negaron amparo a Billy Álvarez, el dueño que era del Cruz Azul, por identificarlo de algún modo, y ahora ya podrá la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ejecutar la orden de aprehensión. Por unanimidad, el Pleno del Senado aprueba reforma para que hospitales públicos y privados muestren en lugares visibles las tarifas de todos sus servicios. Y voy a regresar con el doctor Lozano. ¿Cómo hemos hecho lo han hecho algunos, para superar el dolor de la pandemia? Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Origa. Toda la información en un momento con López Origa. El video, sí. Mau Lozano, aquí en Radio Fórmula. Y bueno, hoy es martes, el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Joaquín, muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Qué bueno que estamos aquí, como siempre. Y creo, no tengo claro si ibas a hablar hoy del dolor de la pandemia o como siempre, del tema que tú pongas. Pues fíjate que ayer escuchaba, Joaquín, la referencia que hacías de la Gaceta de la UNAM a la nota esta que se llama Dolor por la muerte, una dura batalla de restauración mental, que está tomada de una muy buena conferencia que dio Gerardo Mora Gutiérrez, especialista de la Facultad de Psicología. Y te tomé la palabra, querido Joaquín. Y me parece que viendo hoy cómo nos encontramos en la pandemia, tanta gente que tenemos cercana, conocidos, que han sufrido pérdidas, que están pasando por esta situación, me pareció oportuno tocar este tema, Joaquín, si te parece bien. No, por favor, adelante, doctor Lozano. Pues, querido Joaquín, efectivamente, muchas personas han tenido de alguna manera dolor en este tiempo. Joaquín, nunca habíamos pasado en el planeta una circunstancia de tal grado de depresión, de ansiedad, como la que estamos pasando ahora. Realmente no encuentro en ninguna información del pasado la época de las guerras mundiales, la época en que sufrimos algunas crisis económicas, algo como lo que está ocurriendo ahora. Y esto me parece que tiene que ver fundamentalmente con dos cosas, Joaquín. Mira, la primera es que si bien hubo guerras, desastres, la Segunda Guerra Mundial, esas guerras y desastres no necesariamente afectaron igual a todo el mundo. De las bombas atómicas en Japón, pues en el África subsahariana no se enteraron. Su vida siguió exactamente como estaba. De las circunstancias de otras guerras en partes del mundo, la vida sigue normal en otras partes del planeta.
Pero esta pandemia de COVID llegó al último rincón y nos cambió a todos el estilo de vida, la manera de ver el mundo, nos dio conciencia de la vulnerabilidad y nos ha hecho tocar con los dedos de la mano el dolor y la pérdida, Joaquín. Entonces, yo creo que uno de los primeros desastres verdaderamente globales que impactan en conjunto a toda la humanidad. Y eso, de alguna manera, da respuesta a aquel informe que fue impactante de octubre del año pasado de la Organización Mundial de la Salud, que señalaba que prácticamente la mitad de la población mundial estaba sufriendo de depresión o de ansiedad. Pero otra característica, la segunda, Joaquín, que explica también el momento que estamos pasando, es que en nuestra cultura actual, el modo en el que nos encontramos, hemos sustituido en gran medida el sentido de la vida por las sensaciones. Estamos en una cultura, sobre todo los jóvenes, las generaciones actuales, que lo que buscan son vivencias, sensaciones que les lleven a pasar el momento. Momentos que normalmente, Joaquín, en el mundo actual son o de estrés o de aburrimiento. Las personas, cuando no estamos trabajando en la cultura actual, tendemos mucho, esto no pasaba tanto antes, históricamente, a seguir estresados, a no desconectar o al aburrimiento. Y eso lo compensamos en gran medida con sensaciones, buscando pues ya sea ir al celular o a otras cosas. Esta circunstancia de haber perdido el sentido de la vida nos deja muy débiles, nos quita los recursos para enfrentar el dolor, Joaquín. Y aquí la reflexión que yo quiero dejar con el auditorio es cómo el ser humano es tan paradójico, tan paradójico. Somos los únicos seres en la naturaleza conscientes, verdaderamente conscientes de que vamos a morir, verdaderamente conscientes de que tendremos dolores y pérdidas de seres queridos, de objetos que tenemos alrededor. Y sin embargo, y siendo conscientes, las vivimos. Eso hace, Joaquín, que sepamos que el dolor en la vida humana es inevitable. El dolor es algo con lo que tenemos que acostumbrarnos a vivir los seres humanos, porque tarde o temprano todos lo hemos vivido y todos lo vamos a seguir viviendo. Sin embargo, y esto es lo importante, el dolor no es insuperable. El dolor se puede superar, el dolor se puede dejar atrás. Es más, podríamos decir que lo que es evitable es el dolor y lo que es inevitable es el dolor, y que en alguna manera lo que es opcional para los seres humanos es el sufrimiento. El dolor puede llegar inclusive a ser algo muy benéfico para las personas. Se dice, Joaquín, con toda certeza en la psicología, que superar una adversidad incrementa nuestra capacidad de ser felices. O sea, que cuando nosotros sabemos transitar por el dolor y superarlo, resulta que nos volvemos más capaces de ser felices, de alcanzar eso que en la vida muchas veces esperamos, lo sublime. Decía Concepción Arenal una frase muy bonita que me encontré, que me parece muy profunda. Decía, examinemos bien todo lo que nos interesa, nos conmueve, nos admira, nos entusiasma, y hallaremos en el fondo algún dolor, algún grave dolor como su raíz necesaria, Joaquín. Por ello, una cosa muy importante en este momento para todos es encontrar el sentido de la vida de cada uno. Sin sentido, Joaquín, no hay forma de superar el dolor. Y el grave riesgo que corremos como humanidad en este momento es caer en lo que los antiguos denominaban la asedia. Es una especie de depresión, un sentido de vacunarnos contra toda emoción, vivir una vida como fuera de nosotros, una vida que vive como distanciada, que banaliza el dolor y la muerte y que nos hace vivir de espaldas a nuestra propia vida. Estar en un estado de asedia es prácticamente como estar separados de la posibilidad de vivir. En ese sentido, creo que lo más importante, Joaquín, es comprender que lo primero para el dolor es saber aceptarlo y luego buscar superarlo. La propia Concepción Arenal decía, no llevemos pues enfrente del dolor una impaciencia hostil ni idea de combatirlo, sino la de consolarlo, utilizándolo para la perfección moral de quien sufre y de quien le consuela. Joaquín, una forma de expresión muy importante del dolor es el duelo.
Muchas personas con la pandemia han estado en duelos bastante amplios. Me ha tocado conocer casos, quizás tú los has tenido también cerca, de muchas personas que están en este momento viviendo el duelo. El duelo hay que saberlo vivir, hay que darle su espacio, Joaquín. Era lo que te iba a decir, querido José Antonio Lozano, lo de vivir el duelo. Sí. Porque es algo dificilísimo. Es más, de algunos, pese al dolor, no hemos vivido un duelo, porque quizá no lo sabemos vivir. Y el duelo es un modo de curación, no sé. Absolutamente, Joaquín. El duelo es necesario vivirlo, aceptarlo. Muchas veces nos da miedo vivir el duelo, Joaquín, y queda en el fondo nuestro, queda en el subconsciente, y a veces sale de maneras muy tristes en la vida, pero al no estar resuelto tenemos una parte desgarradora en nuestro interior. Es muy importante saber vivir el duelo. Fíjate, Joaquín. ¿Y qué hacer? Mira, la psicóloga suiza Elisabeth Kubler-Ross, que ha trabajado mucho este tema, habla del duelo en 5 fases. Estas fases que ahorita las voy a comentar contigo, con el auditorio, no necesariamente se deben de seguir una a la otra. Es común que sean en el orden que las voy a mencionar. Es importante vivirlas, Joaquín. Y dice ella, es la única manera de salir sanos. ¿Qué es, en el fondo, terminar perdonando nuestras heridas del pasado? Eso es el duelo. En alguna medida, ¿qué es el perdón? Es volver al pasado y regresar del pasado estando vivos y contentos para poderlo comentar. Mira, Joaquín, la primera fase del duelo es la negación. Normalmente las personas tendemos, cuando tenemos una pérdida, a pensar que estamos viviendo como en una película, como que esto fue una broma, como que es una pesadilla. La segunda fase de las 5 del duelo, dicho por esta psicóloga, es la ira. Inmediatamente que vemos o que ya empezamos a comprender que esto es la realidad, empezamos a tener sentimientos de frustración, de enojo, de rechazo. ¿Por qué a mí me ha pasado esto? ¿Por qué me mandó esto los que sean creyentes, Dios, a mi vida? ¿Por qué estamos en esta circunstancia? La tercera fase, Joaquín, es la negociación. Esta fase muchas veces no la llegamos a pasar y por eso nos quedamos con el duelo a medias. Empezamos a contactar con la realidad al tiempo que empezamos a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. Después de la negociación, Joaquín, viene una etapa, la cuarta, de depresión. Conforme avanza el proceso de duelo, sentimos nostalgia, nos sentimos tristes. La ausencia nos afecta de diversas maneras. Vemos el lugar donde aquella persona que queríamos estaba y ya no está. Vemos aquella condición o aquella casa. El duelo no solamente se vive por la muerte de personas, se vive cuando una persona pierde el trabajo, cuando una persona se separa en un matrimonio, cuando una persona, por ejemplo, inclusive cambia de domicilio. Esta parte de la depresión, que es la cuarta etapa, nos lleva a eso, Joaquín, a esa tristeza. Y la parte quinta, Joaquín, que es justamente la liberadora, la que en el duelo cura, es la aceptación. La aceptación, Joaquín, que nos libera. La aceptación que es como la cicatrización de la herida que traemos, en la cual vemos un poco ya desde afuera esa circunstancia. Esas 5 etapas, Joaquín, es fundamental vivirlas. Es muy difícil vivirlas, es muy complicado, pero los seres humanos estamos más o menos capacitados para hacerlo. Un tiempo promedio de muchas personas en periodos de duelo suele ser de poco más de 1 año. Sin embargo, Joaquín, cuando una persona cae en algunos síntomas, como por ejemplo una dificultad permanente para comer, para dormir, una imposibilidad para trabajar o completar actividades, de cuidar de sí mismo, si tiene sentimientos de falta de valor o inclusive ha llegado a tener pensamientos de terminar con su vida o de suicidio, se requiere atención, Joaquín. Esto es muy importante decirlo con el auditorio. En un proceso de duelo, lo normal es que podamos sacarlo nosotros, pero no hay que estar nunca exentos de ir a pedir ayuda cuando sea necesario. Muchas veces necesitamos esa ayuda para salir adelante. Quiero hoy dejar, Joaquín, para terminar, algunos consejos para vivir este duelo y poderlo superar muy, muy breves. Son consejos muy sencillos, muy prácticos. El primero, Joaquín, es lo que decíamos al principio. Hay que permitirnos
sufrir el dolor de la pérdida. Muchas veces por huir del dolor no podemos avanzar en el proceso de duelo. Y hay que ser pacientes, Joaquín, sería un segundo consejo. Muchas veces queremos estar ya bien con los demás. Decimos, ¿por qué yo todavía sigo con el duelo, sigo con el dolor y me revelo a estar bien? Hay que aprender a ser paciente con uno mismo. Hay, Joaquín, también que hablar con otras personas. Independientemente de la ayuda profesional, tenemos alrededor familia, gente que nos quiere, y compartir el dolor siempre ayuda a aminorarlo y a superarlo. Otra de las cosas, Joaquín, es tomarse a veces un descanso del duelo. Es saludable en ocasiones, Joaquín, tomarse actividades placenteras, intentar olvidar. A veces nos sentimos irresponsables. Pensamos que estamos olvidando al ser querido, a la circunstancia por la que hemos pasado, pero es que el duelo es agotador, acaba con nuestras facultades físicas y mentales. Y si no nos tomamos un descanso, el duelo nos puede hundir precisamente en la depresión y en el sufrimiento. Joaquín, y las dos más importantes. La primera, hay que aprender en el duelo a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonarnos por aquellas cosas que no dijimos, aquellas cosas que no hicimos por la otra persona. Pasa muchísimo con seres queridos. Una parte que no nos permite salir del duelo es ese sentido de culpa que nos ha quedado. Muy importante, Joaquín, perdonarnos. Somos seres. José Antonio, dices tú por las cosas que no hicimos o por las que no dijimos, pero también por las que hicimos y dijimos, ¿no? Claro, Joaquín, aquella palabra que hirió, aquel comentario que quizás lastimó, aquella circunstancia en la vida por la que me alejé de esa persona, le hice algo y me puede quedar en la conciencia un sentido de culpa que necesito superar. Es muy necesario aprenderse a perdonar a uno mismo, Joaquín. Así es. Y bueno, finalmente, Joaquín, una cosa que pasa con el duelo es que las personas se descuidan, Joaquín. Se descuidan en todos los sentidos. Dejan de tener actividad física, se alimentan mal, dejan de dormir, descuidan su arreglo personal. Es muy importante cuidarnos, Joaquín. El duelo mal llevado, el sufrimiento nos puede llevar a periodos muy largos de estar en una circunstancia de no resolución interior, a caer en ese estado que decía yo tan preocupante de la asedia, esa forma que decían los griegos, decían los medievales, que es una especie de enfermedad espiritual a través de la cual perdemos interés en todo. Nos volvemos ajenos al mundo, nuestra vida deja de ser vida, Joaquín. Es como estar sin vida mientras seguimos en este mundo. Yo creo, Joaquín, que el dolor es superable. Insisto, yo creo que el dolor no solamente es superable, el dolor ayuda a ser mejores como personas. Las actividades, cuando sabemos enfrentar el dolor, hacen que seamos mejores seres humanos, pero qué difícil, Joaquín, y eso es lo paradójico del hombre, vivirlo. Qué complicado vivirlo, pero qué esperanzador saber que tenemos la fortaleza interior, los seres humanos, para poder salir de él, Joaquín. Hoy nos dejaste como siempre, nos dejas girando, doctor Lozano, gracias. Quiero decir algo, pero no, porque resulta que el dolor es un bien, doctor. Yo eso es lo no sé cómo entender. Mira, Joaquín, lo que sucede es que las personas confundimos dolor con sufrimiento. El dolor es algo inevitable en la vida del ser humano y es algo que se puede aprovechar para madurar, para crecer. Mira, piensa tú, Joaquín, en un atleta que gana una medalla olímpica. ¿Cuánto tuvo que haberse vencido a sí mismo? ¿Cuánto, si me permiten el sentido amplio de la palabra, dolor tuvo que le permitió hacer eso? Muchas personas que han logrado superar el dolor después de un accidente, después de una condición determinada, llegan a estadios muy altos de felicidad. Pero el sufrimiento, Joaquín, el sufrimiento ese lo deberíamos de evitar a toda costa. Es ese estado permanente que tenemos de estar hundidos, de estar en ese dolor no superable, en ese dolor que me limita como persona, que me lastima. Es un dolor mal tomado, Joaquín. Y en ese sentido, en la vida hay que aprender a distinguir ese dolor inevitable del sufrimiento que es opcional. Bueno, pues gracias, querido.
José Antonio, te mando un abrazo, nos vemos el próximo martes y nos dejas girando toda la semana hasta el próximo martes y te mando un abrazo. Uno grande a ti, querido Joaquín, muchas gracias. Gracias. El doctor José Antonio Lozano Díez es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD, y yo voy a los anuncios. Después de los anuncios, Manuel Batlle, director de la CFE, volvió a ir con todo, pero con todo, contra el Consejo Coordinador Empresarial. Lo acusó de solapar la injusticia y la voracidad de las grandes empresas en el tema de la reforma eléctrica. Así, de ese tamaño. Y Ricardo Monreal dijo que va a hacer una consulta para ver la posibilidad de contratar al doctor Santiago Nieto como asesor en materia de asuntos financieros y lavado de dinero. Continuamos. Cuídese mucho y cuide su salud, use cubrebocas y sana distancia. Pues hemos presentado hoy a Mau Lozano, que está de estreno, y nosotros también, ¿sí? Felicidades, Mau, muy bien, a todos. Tu música, tu letra, tus arreglos, todo tuyo. Bueno, pues voy contigo, Andrea Meraz. Estás del otro, cruzaste a San Isidro. Adelante. Así es, Joaquín. Hicimos este ejercicio de saber nuevamente por segundo día cuánto tiempo tarda cruzar hacia los Estados Unidos. La verdad es que hoy sí hubo un poquito más de gente, digamos, fue lo normal a lo que está acostumbrada aquí la ciudadanía en Tijuana, Baja California. Hicimos 45 minutos para cruzar hasta este punto de la frontera. Ya hay más tránsito vehicular, ya no pasan en 10, 15 minutos como ayer lo comentábamos, Joaquín, y ahora ya tardan la hora, 2 horas, que esto es un tránsito natural, lo que nos dice la población de aquí de Tijuana, Joaquín. Pero también comentarte que del otro lado de esta garita, del lado mexicano, pues hay que recordar que todavía sigue un campamento migrante, lo cual está impidiendo que se abra esta garita. Se trata del Chaparral, donde autoridades de Tijuana, Baja California, han comenzado el proceso de sacar a los migrantes que así lo desean hacia los albergues y de alguna manera pues aprovechar esta situación de que tienen motivos para no estar en ese campamento migrante para posteriormente en días, Joaquín, reabrir este paso peatonal. Te voy a mostrar en unas imágenes cómo está aquí la gente que llega del lado mexicano. Si tú puedes observar, no es mucho el tránsito fronterizo peatonal que en este momento pues está observando en la zona. Aquí, Joaquín, es la 1:00 p.m. con 25 minutos. Así se vive aquí en la frontera, Joaquín. Buena tarde. Gracias, Andrea Meraz, enviada especial a Tijuana, que se pasó a San Isidro. Mañana, don Pepe, por favor, discúlpame. Y eso es todo, gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga, como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, les recuerdo, cuídese por favor, sigan los contagios y sigan las muertes por COVID. Y lo dejo con Eduardo Ruiz Giles. Nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 p.m. Que la pase muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.